Tenemos puras parejas jóvenes con bebitos, ¿verdad? Gracias a Dios. Me encanta oír que haya bebitos, que haya vida, ¿ok? Pero espérense en las que no tengan, que se hayan un hombre de Dios, ¿ok? No quiero que vayan. Pero es hermoso oír eso, hermano. O sea, cuando predico y oigo es algo de que no me da ánimo para seguir predicando la palabra por la generación que viene. Y es algo hermoso que tenemos nosotros en eso. Es bueno. Quiero que vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo, capítulo 11, versículos 32 al 33. Y luego vamos a estar viendo capítulo 12, del 1 al 10. Esta mañana comenzamos un nuevo capítulo. Después de estos capítulos, de este capítulo 12, ya no nos queda más que quizás un capítulo más. Y para mí, estas cartas de Pablo hacia Corintios han sido algo asombroso para mí, algo hermoso para mí, y le doy gracias a Dios. La semana pasada leímos lo que Pablo dice, la jactancia necia. Nos dio una lista de sufrimientos, ¿verdad? Y observamos la actitud de Pablo hacia el sufrimiento. Identificamos una actitud de disposición, una actitud con gozo en el sufrimiento. Entonces Pablo va a continuar esa jactancia en el capítulo 12, pero terminó la sección con algo muy interesante y quiero irme para atrás a eso. Acaba la sección en el capítulo 11, que continúa hacia el 12, pero esta sección la acaba en una nota baja en su ministerio. Uh, en el capítulo 11, 32 al 33. Él está estableciendo la necia jactancia que continúa en el capítulo 12 y queremos ver aquí lo que dice la palabra de Dios. Si van conmigo aquí, versículo 32 y 33. Y dice así la palabra de Dios. En Damasco, el gobernador bajo el rey Artas vigilaba la ciudad de los demasianos con el fin de pretenderme, pero me bajaron en un cesto o una canasta por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Barton dice de este texto, la forma en que el pasaje desarrolla esta historia indica que Pablo vio esto como un evento fundamental. Aquí Pablo huyó de sus perseguidores huyó de sus perseguidores, aunque ya lo había hecho en otras ocasiones. Esta fue la primera vez que fue obligado a hacerlo. Esta era la primera vez que fue obligado a hacerlo. Pablo había llegado a Damasco con la cabeza Damasco con la cabeza en alto, ¿verdad? Y eso es lo que dice eso. Después de la conversión de Pablo, Pablo se vio obligado a escapar a la ciudad en el amparo de la oscuridad. Ni siquiera podía cruzar las puertas de la ciudad y mucho menos usar su autoridad y el respeto que tenía de los ancianos. Pablo era un pez gordo que él era el que hacía todas las órdenes, todas las decisiones, tenía una autoridad grande, tenía un poder y respeto. Y lo siguiente que sabe, ahora está él escapándose en la oscuridad. ¿Qué hace eso tu ego, no? Un día eres algo y el otro día no eres nada. Y creo que Pablo incluye este evento aquí al fin, ¿verdad? Resume este evento al fin como una baja en su vida. Él lo incluye ahí para dejar claro un punto. Considerar que su experiencia era vergonzosa. Dice, mira, esta experiencia les voy a abrir mi corazón. Les voy a decir, mira, es que vergüenza que tuve que pasar por esto. Rompió todo lo poco que tenía de orgullo. Este evento rompió todo, lo quebrantó todo. Del poco, si había orgullo, ahí lo quebrantó Dios. Estaba en el camino de ingresar hacia la ciudad como un líder, se iba a todo lo que da como un líder respetado,
grande, poderoso, súper inteligente, educado, moralista, y salió como un criminal. Pablo está diciendo que esto es un bajo que ustedes, los falsos profetas, nunca han experimentado. En otras palabras, ha estado en bajas de las bajas y en lo más alto de lo alto. Y en el capítulo 12 se jacta de sus revelaciones, y una revelación más alta que cualquiera podría haber experimentado, y eso es que él fue al tercer cielo. Vamos a ver aquí lo que tiene Pablo para la palabra de Dios para nosotros. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 12, versículo 1, segunda de Corintios. El engloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones de el Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Él tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, y sin embargo, y si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, y escuchando palabras infables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre si me glorío, pero en cuanto a mí mismo no me glorío, sino en mis debilidades. Porque si quisieras gloriarme, no sería insensato, pues diré la verdad, pero me abstengo a hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de esta revelación, por esta razón, para impedir que me enaltercere o me jacte, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quite de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, con muchísimo gusto me gloreo más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazo en las debilidades, en insultos, en privaciones y precusaciones y angustias por el amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Arriba de todo, Señor, te pedimos en este texto, Señor, poder nomás desempacar, Señor, este texto en una manera donde podamos verlo en la vida práctica, para que sea un ánimo en nuestras vidas, para saber las instrucciones que se nos dan aquí, Señor, para prepararnos para la vida, y que podamos nosotros obedecer y manifestar, Señor, tu espíritu, el mismo espíritu que vemos aquí en Pablo y en todos los santos, Señor, en esta época y en las épocas que venían. Señor, te pedimos sabiduría, que nuestras mentes sean captivadas a ti, Señor, que tu sabiduría, Señor, nos dé el corazón humilde, Señor, para poder ver tu palabra y lo que tú tienes para nosotros. Lo pedimos, Señor, para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Plummer dice de Pablo, me imponeré esta gloria. En verdad no tengo nada que ganar con ello, ni para mí, ni para el bien de la iglesia, pero pasaré a un tema más digno, las visiones y las revelaciones que me concedió el Señor Jesucristo. Se les ha llamado engañosas o inventadoras, pero son hechos sobrios. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es que la jactancia es necesaria aunque no sea provechosa.
no ve él un provecho más que poder confrontar a estos falsos profetas. No tuvo más remedio que al adherir la jactancia que era necesaria, aunque no sea provechosa. No tuvo más remedio que hacerlo. Estos falsos profetas enseñaban y engañaban y necesitaban que ser confrontados por la verdad. Entonces, así que Pablo se jacta por esto. Él no está defendiéndose a sí mismo, lo que está haciendo, él se está defendiendo a la verdad. Incluso Pablo preferiría estar haciendo algo más, preferiría estar enseñando o predicando la palabra, que sería mucho más beneficioso para ellos que jactarse en sus experiencias. La palabra de Dios nos enseña que su palabra es suficiente. Tenemos su palabra y es suficiente. No es bueno en el sentido, dice Pablo, que los corintios estén siendo seducidos por las jactancias de las experiencias por parte de estos falsos maestros. Y esto puede ser una distracción y puede ser algo muy peligroso, porque eso puede llegar a alejarnos de la pureza y de la devoción a Cristo cuando tenemos todas esas experiencias y todas esas cosas y nomás estamos jactándolos. Los falsos maestros enseñaran falsas doctrinas, pero lo que se concentraban más que nada, la mayoría del tiempo, eran las maravillosas experiencias que habían tenido. Eso era lo que estaban fundándose. Entonces Pablo lo supera en su propio juego mientras muestra la necedad de su jactancia. Entonces dice Pablo, bueno, ¿quieren jugar con experiencias? Pues aquí está, tu propio juego te va a ganar. Pablo selecciona una experiencia única y tenía muchas experiencias de que elegir. Incluso había recibido más de 6 visiones en su vida, y también fue enseñado personalmente, algo que se podía jactar, que fue él enseñado personalmente el evangelio mediante la revelación de Jesucristo, Gálatas 1:11 al 12. La más importante revelación que tuvo Pablo fue lo que recibió en el camino a Damasco. Saúl de Tarso había visto al Señor glorificado y ascendido. Habló con él, había hablado con él, y Dios, Cristo Jesús, personalmente lo había comisionado para ser un discípulo. Por eso en 1 Corintios capítulo 9 dice bien claro, dice, ¿no soy yo apóstol? ¿No he visto yo a Jesús nuestro Señor? Ninguno de los superapóstoles podrían clamar tales cosas. No había ninguno que podían afirmar eso. Pero Pablo no hace ninguna referencia hacia esas cosas, ni una referencia hacia esas experiencias. Pero en cambio la revela la visión más asombrosa, que era la más importante. Esta es la más asombrosa y notable de todas las revelaciones. Pablo guardó esto durante 14 años, sin decir ni una palabra, sin jactarse de esto. Lo tenía en su bolsita ahí, ¿verdad? Nunca lo usó, no pensó que iba a ser algo que iba a edificar. Pero aquí vemos que después de 14 años lo menciona. Es interesante aquí que Pablo primero usa la primera persona y luego se va y cambia a tercera persona. Y lo que para cuando está describiendo la visión, primero dice yo y luego dice había un hombre, ¿verdad? Había un hombre, lo hace así. Y claramente es que él lo que está tratando de hacer es no llamar la atención hacia él en su jactancia. No quiere ser una distracción para el evangelio, y vemos que desde la primera carta en 1 Corintios en adelante vemos que ellos estaban haciendo distracciones. El evangelio ya se había hecho segundo, tercero. Los superapóstoles se jactaban de sus supuestas super revelaciones y visiones. Eso dice Pablo, un apóstol fue arrebatado hasta el tercer cielo. La verdadera medida de un hombre de Dios no está en sus afirmaciones de visiones y experiencias con Dios. La verdadera medida de un hombre de Dios no está en sus afirmaciones de visiones y experiencias con Dios.
ni en el peso de su personalidad, ni en el tamaño de su ministerio, ni en su educación, ni en cualquier otra cosa humana que podamos nosotros hacer. En cambio, un hombre verdadero de Dios se caracteriza por cómo sufre por el reino. Está marcado por la verdadera preocupación por las almas. Se preocupa por todas las almas, no nomás unas cuantas, sino tiene una preocupación por las almas. Está él marcado por la humildad, está marcado por la capacidad de manejar y defender la palabra de Dios. Tienes que saber, pues no puedes estar sin defender y manejar la palabra de Dios. Estos son hombres y mujeres, hermanos, que soportan pacientemente el sufrimiento y la humillación que trae esta vida. Sabiendo, como dice Pablo en 2 Corintios 4:17, sabiendo que esta es una aflicción ligera y momentánea que produce un peso eterno de gloria mucho más allá de toda comprensión. Estos falsos superapóstoles se habían jactado en sus propias experiencias fuera de cuerpo. Eran buenos para jactarse de todas esas experiencias. ¿Qué tan diferente es lo que Pablo está diciendo entonces? Pues primeramente no nos da muchos detalles, Pablo. Y los falsos profetas, en otro lado, tenían detalles espléndidos, excelentes, y hablaban mucho en detalle, en cosas. No se nos describe nada de lo que Pablo vio. Echó cosas, pero no dice que no lo permitió contar las cosas. Escuchó cosas y no lo permitieron decir nada. Esta es una amonestación a la cultura de experiencias espirituales superficiales de falsos profetas. Todos aquellos falsos profetas que hablan de sus experiencias y sus milagros y que salieron del cuerpo y que vieron esto y que vieron otro, aquí es una amonestación a esas experiencias espirituales superficiales. El apóstol prefería jactarse en sus debilidades. Pablo abstiene a jactarse. ¿Por qué? Versículo 6. Para que nadie piense de mí más de lo que ve y lo que oye de mí. En otras palabras, Pablo no quería hacer mucho énfasis en las experiencias pasadas porque quería que la gente lo juzgara por los que escuchaban y por lo que predicaba. Bob Utley dice, afirma que Pablo estaba diciendo, no me des crédito por lo que no os he mostrado, sino por lo que he hecho mientras estaba entre vosotros. Mira mi historia, mira mi record, es lo que está diciendo. Mira mi record, mira mi record. Hace muchos años antes, Pablo había sido arrebatado al tercer cielo. El tercer cielo, estamos hablando de primer cielo, son los pájaros, las nubes. Y luego el segundo cielo, ahí vemos las estrellas, los cometas, la luna y el sol. Y luego el tercer cielo viene siendo donde está Dios. Y Pablo fue allí temporalmente. Tal vez dice, fui en mi cuerpo que fue llevado. Él no sabe. Pablo tampoco podía compartir con nosotros las cosas que había escuchado ahí. Como experiencia fue inútil para autentificar su autoridad de su ministerio. No, de nada le servía. Eso no iba a autentificar su ministerio para nada. Estas experiencias no te convierten un verdadero cristiano. Otra vez, estas experiencias no te convierten un verdadero cristiano. Andamos en sueños, andamos en cuerpos que nos salemos, dice, no sirve para nada. No sirve. El Señor nos dice, si se acuerdan, cuando habla de la semilla, ¿verdad? Nos dice el Señor que hay personas que inicialmente se alegran de una experiencia cuando escuchan el Evangelio.
Hay gente que tienen experiencias, escuchan el evangelio y dice que se alegran. Pero fue una fe temporal. Porque llegan las tribulaciones, llegan los problemas, son ahorcados y la fe muere. Ahí te dice, todas esas experiencias, andas bien recio, bien alegre, aleluya, brincando y saltando, y luego llegan estas cosas y es una fe temporal. Y Pablo les ha dicho a estos corintios, si hablo lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, ¿qué dice? Soy nada más que una metal que resuena o un símbolo que retiñe. Primera de Corintios 13:1. El Señor Jesús había también hablado de esto. Dice que en el día de juicio dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? No expulsamos demonios, no hicimos muchos milagros, Mateo 7:22. Y aquí es clave, hermanos, quiero que entiendan que el Señor nunca negó lo que dijeron. El Señor nunca dijo, no, es mentira, no lo hiciste. Al contrario, el Señor dice, sí, hiciste todo eso. Tuviste todo ese poder. Tuviste todas esas experiencias. Hicieron las cosas, pero no eran de Cristo y fueron quitados de su presencia. ¿Por qué jactarse de cosas que por sí solas no dan evidencia de una fe salvadora? Versículo 7 dice, para no avanecerme o para que no me avenezca a causa de estas revelaciones tan grandes, de todo esto que había pasado Pablo, fue dado una espina en mi carne. Una espina en mi carne. Un mensajero, dice, de Satanás para atormentarme. Warren Wiersbe dice, el Señor sabe cómo equilibrar nuestras vidas. Si solo tenemos bendiciones, podemos volvernos orgullosos. Por eso Él permite que nosotros también tengamos cargas. Mira lo que dice para describir esto. Dice, cuando caminas por la orilla del océano, notas que las rocas son afiladas en las calas tranquilas, pero pulidas en aquellos lugares donde las olas golpean contra ellas. Dios puede usar las olas y los golpes de la vida para pulirnos si lo permitimos. Para evitar que se le ponga la cabeza grande, la carne, hermanos, siempre busca elevarse. Siempre va a buscar elevarse y mostrar el yo, el yo-yo, y no darle gloria a Dios. Esto es muy importante de entender. No importa cuán gran sea la experiencia espiritual, o sea, pensarías que ellos viendo a Dios los había humillado, ¿no? Pensaríamos que viendo a Dios hubieran salido ahí humillados, pero no importa cuán grande sea tu experiencia espiritual, tienes la capacidad de exaltarte, de exaltar la carne orgullosa. MacDonald dice o añade que incluso después de que el apóstol echó el lenguaje del paraíso, todavía tenía la vieja naturaleza de la carne y estaba en peligro de caer en la trampa del orgullo. A todos nos puede pasar. No hay ninguno de nosotros, no importa qué seas, el mejor de todos los tiempos, el cristiano que ha caminado por tanto tiempo con el Señor, no es inmune a las trampas del orgullo. Entonces, poco tiempo de este evento, Dios le dio a Pablo una espina en la carne. La espina no es como una espina de rosa. Gilbreth dice, en el griego clásico, skolops u espina o aguijón se usó por primera vez para describir estacas filosas que estaban puestas alrededor de las fortificaciones para empalar a los atacantes, o
estaban escondidos en el fondo de un pozo cubierto. No era una espinita, era una espinota grande. El punto aquí principal aquí es que el privilegio puede llevar al orgullo. ¿Quieres bendición? ¿Quieres revelación? ¿Quieres sabiduría? Ten cuidado lo que pidas. Porque te la da Dios, pero te la va a dar con una espinota. Dios usó a Satanás, ¿verdad? Para traerle esto, para provocar aflicción en el cuerpo de Pablo. Esto no puede suceder sin que Dios lo permita. Satanás no tiene poder sobre nuestro Señor Jesucristo y no tiene poder sobre los hijos de Dios, los que son de Él, para nada. Y no debemos de pensar que cuando sufrimos enfermedades o se nos ponen cosas peligrosas en nuestra vida o problemas persistentes, que esto debe ser del diablo. No caigas que siempre es del diablo, porque Dios tiene control y nos está protegiendo. Pero sin embargo, hay ocasiones, en este caso particular, se le permite a Satanás tocar el cuerpo de Pablo. Se han hecho muchas sugerencias sobre la naturaleza de la espina. La forma tradicional de pensar se basa por lo que dice Gálatas 4, 13 al 15, que es una enfermedad corporal. Pero Pablo dice que la aflicción vino de un mensajero de Satanás. Es claro que es la espina, no es que está ciego, no es que tiene algo, tiene alta presión, no sé, diabetes, no sé. Pero hermanos, hay mucha gente que han sido ciegos, que tienen enfermedades, que todavía se jactan, que sea, nomás mira el ministerio de Pablo, hermanos, es como ningún otro que hemos experimentado. A nosotros se nos sube cualquier cosa. Ahora imagínate eso. Ahora imagínate eso. Entonces, vemos que era un mensajero de Satanás. Así como Dios permitió que Satanás atormentara a Job, Dios permite que Satanás atormente a Pablo para el buen propósito de Dios. Dios a veces usa a Satanás para trabajar por nuestro bien y al mismo tiempo Satanás trabaja para su propia destrucción. Le sale mal, le sale mal. Piper dice, ¿y de dónde vino? Pablo lo llama un mensajero de Satanás. Todo para acusarlo. Entonces, una respuesta clara es que algunas debilidades provienen de Satanás. Satanás aflige a los hijos de Dios a través de sus ángeles o mensajeros. Su objeto es la destrucción, la muerte y la miseria. Pero no es tan sencillo así, ¿verdad? Satanás no es el único que actúa aquí. Dios está abordando. Esta espina no es solo obra de Satanás para destruir, sino también es obra de Dios para salvar. Sam Storms comenta, dice, muchos adoptaron la opinión de Crisóstomo, un famoso predicador del siglo IV. Desde el siglo IV me fui para agarrar esto. Y fue el primero que sugirió que la espina es simplemente una referencia a todos los enemigos del evangelio y los que se opusieron y lo persiguieron a Pablo durante los labores evangelísticos y labores teológicos. La espina en la carne sería una expresión colectiva y figurativa para todos los adversarios de Pablo, los que contenieron con él y lucharon contra él, los que los golpearon, los que lo llevaron a la muerte. En efecto, la espina es una referencia colectiva de todos aquellos que fueron responsables del sufrimiento que se describió en el capítulo 11, versículo 23 al 33. Creo que está claro que las revelaciones y las experiencias de este gran apóstol en el ministerio no podían ser humilladas solo por estar ciego o un tipo de enfermedad.
La espina dice aquí que era un mensajero de Satanás que lo afligía constantemente para evitar que se jactara. Pablo había llegado a Corintios, arriba de todas las revelaciones, arriba de todas las visiones, arriba de que el evangelio se le dio a él personalmente de Cristo, debido a que Cristo mismo lo vio en su ascensión, arriba de todas estas cosas, todavía tenemos aquí a Pablo llegar a Corintios. El Sodoma y Gomorra moderno. Si somos honestos, Corintios era peor. Pero Pablo hizo lo imposible y plantó una vibrante iglesia evangelizadora en los Corintios. Vemos toda la inmadurez de Corintios, pero lo que no podemos evitar ver que el evangelio estaba efectivo ahí. El evangelio se predicó y se le dio a Pablo poder para traer a muchos regenerados en un lugar como Corintios que nadie podía tocar. Y a pesar de su inmadurez, la iglesia de Corintios, ¿qué era el problema? Tenían muchos dones. Era una iglesia con muchos dones, el evangelio, gente venía a Cristo, pero estaban inmaduros. Es más, hermanos, si tuvieras que elegir una iglesia para incluir ahí en tu presumir, o para presumir tú, para tirar aceite, como se dice, ¿verdad? Aquí, para presumir, esta es la iglesia que luciera más impresionante de todas las iglesias. No hubiera escogido Filipenses o Tesalonicenses, Filipenses, a todas las otras iglesias, Gálatas, sino esta, si ibas a presumir, tenías que escoger una, esta iba a ser la iglesia para presumir. Ciego y enfermedad no impediría que su cabeza no se le inflara con tanta cosa. Satanás, Pablo dice en el versículo 14 y 15 del capítulo 11, que se disfraza de ángel de la luz. Y dice que he enviado a sus mensajeros disfrazados ¿de qué? Servidores ¿de qué? De justicia. Este es el grupo demónico, ese es algo demónico. Estos eran lobos vestidos de ovejas espirituales. Aquí estaba pasando algo grave. Demonios. Estos mensajeros de Satanás, estos enemigos son una fuente constante de dolor para Pablo, porque Pablo dice claramente que lo más importante no era el sufrimiento, sino lo más importante era la angustia constante. Capítulo 11, versículo 28 de 2 de Corintios dice, hay sobre mí la presión diaria, ¿se acuerdan? Del interés por todas las iglesias. Bueno, podemos actarnos en lo que Dios está haciendo en la iglesia. Especialmente una iglesia como Corintios, o las iglesias de Tesalonicenses, o las iglesias de Filipenses. Podemos jactarnos en el momento de que Dios nos da tanta bendición, que ves tantas cosas que están sucediendo y lo tomas a pecho y los tratas como si son tuyos. Pero la verdadera cosa es de que no eran de Pablo, eran de Cristo. Él no era su Salvador. Yo no soy tu Salvador. Ustedes son de Cristo, no son míos. Nosotros venimos y plantamos y regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Lo da Dios. Pablo solo fue el que plantó y regó. No fue el Salvador. No fue el que dio el crecimiento. Ese es de Dios y solo de Dios. No es su iglesia. No es ni su Salvador. John Piper dice, si tienes alguna inclinación hacia el orgullo y a la vanidad, y si tienes algún verdadero deseo de mayores revelaciones de Dios a través de su palabra, puedes estar habitualmente seguro que Dios te dará esas mayores revelaciones y una espina para acompañarlo. Pues sí, ves a la gente bien bendecida, pero no sabes la espinota que Dios les da para que no se jacten. Entre más bendición tengas, Dios te va a amar y te va a dar esa espina para que no te exaltes. Para que no te exaltes.
Yo sé que hay cosas en mi vida que podemos todos aquí reflexionar, aquellos que han caminado con el Señor realmente. Y yo no sé qué haría sin las cosas que Dios me hizo, que fueron difíciles en mi vida. ¿Qué haría? Estuviera con una cabezota todavía más grande, ¿verdad? ¿Qué haría en tu vida Dios si no te pone esas cosas ahí? Independientemente de lo que uno crea en este asunto, esa espina de la que Pablo habla aquí, el motivo de él es evitar que él sea orgulloso por sus revelaciones, por sus visiones, por su poderoso ministerio. Esto le estaba permitiendo experimentar realmente el poder de Cristo. Es que no puedes experimentarlo cuando todo está bien, no puedes experimentarlo cuando estás en total bendición, no puedes experimentarlo, pero así Pablo pudo ver el poder de Cristo. Lo enseñó a prepararse para el sufrimiento, lo enseñó a prepararse para las dificultades de la vida. Él sabía exactamente para qué era esta espina en su vida. Y vimos la gracia suficiente de Dios y poderosa. Y lo ves que somos, eso nos hace ver cuando vemos la gracia suficiente de Dios, podemos ver realmente que somos unos vasos frágiles temporales, hermanos. Podemos ver que realmente somos débiles y dependientes del Creador, pero cuando todo está bien, Padre, y tenemos todo seguro, nos podemos nosotros caer en no entender que somos nada. Necesitamos depender del Creador. Esto realmente muestra también ser totalmente dependientes. Primero debemos vaciarnos. Y eso significa que debemos estar quebrantados. Como reacción, ¿qué hizo Pablo cuando recibió esta espina? Versículo 8 dice, ¿qué hizo? 3 veces rogó al Señor que me lo quitara. Pablo estaba aprendiendo que en cualquier estado en el que él estaba, encontrar contentimiento, estar contento. Por eso su reacción iniciativa fue orar 3 veces y suplicarle a Dios. Hermanos, el Calvario. El Calvario fue difícil para nuestro Señor Jesucristo. El Calvario fue difícil para él. En el huerto, su padre le daba a beber una copa de sufrimiento. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó cuando el padre le dio esa copa amarga? Saltó Cristo y dijo, ¿qué dijo Cristo? Saltó y con alegría y dijo, no hombre, padre, voy a beber de esta copa. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué hizo? Mira dentro de la copa del sufrimiento. Ve el dolor, ve la abominación, el abandono del Padre, ve la condenación. Todo estaba ahí en esa copa amarga. ¿Y qué hizo? Se arrojó al suelo y le preguntó a Dios que si hay posible, dame otra copa. No, caminó hacia la cruz hinchado de su pecho. Quería saber si era posible de otra manera. Eso nos enseña qué tan grave está nuestro pecado. Que Cristo mismo dijo, si hay otra manera. Pero aquí está la cosa que vimos en Cristo, que vemos en Pablo, que vemos en el cristiano verdadero. Ser sumiso es esencial. Ser sumiso, someternos es esencial. El Señor Jesús estaba consciente de la respuesta del Padre, que podría ser que no había otra copa disponible. ¿Y qué hizo? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La sumisión resulta a inclinarnos, a caernos a la presencia de Dios. Pablo alcanzó el contentamiento solo a través de luchar en oración. No luchamos en oración, hermanos. Está el poder de la palabra de Dios y el poder
que tiene, pero nomás en palabra, nomás hablamos bien bonito y sabemos ya todo, somos pericos. Pero no luchamos en oración, hermano. Es como si le echas nomás 3 galones de gas a tu carro para andar todo el día viajando y paseándote. Oramos en la mañanita, ay Señor, sí, acá, 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 y luego un ratito acá y otro. Hermano, ¿cómo nos estamos luchando? Leemos aquí y allá, un poquito aquí y allá. Nos agarramos de lo que dicen los servicios y los estudios, pero no tenemos una relación personal en la palabra de Dios y no nos sometemos a Él en humillación, en oración, luchando en oración. Clamamos que nuestros hijos se los está llevando el mundo. Clamamos que el pecado está haciendo estas cosas en el mundo alrededor, nuestros hijos, nuestros hermanos en Cristo, pero ni ayudamos, ni ayunamos, ni oramos como debemos de hacerlo, como si nuestra vida dependiera. Si va para abajo el avión, que 30,000 pies arriba y va para abajo, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Ay, Señor, ayuda, y te pones a confesar. Así debe ser tu vida, porque las almas están en las balanzas. Es vida y muerte. Vida y muerte. Hermanos, tenemos una sensibilidad natural que nos hace evitar la humillación y el dolor. A Pablo no se le pidió que entendiera que esto era para tu bueno, que esto era para tu bien. A Pablo no le dijo Dios, hey, quiero que entiendas que esto para bien. Dios no le dijo, entiende esto, sino dijo, confía en mí. No tienes que entender lo que te está pasando. Lo que tienes que entender es que pongas tu confianza en Él. Pon tu confianza en Él. Después de 3 veces de oración, la petición de Pablo fue rechazada. Dijo no. La respuesta que recibió fue, la gracia de Cristo es que suficiente para él. En otras palabras, el Señor le dejó claro que tenía que aceptar que esta espina sería algo permanente en su vida, por toda su vida. Pablo continuó a orar por la espina en la carne, pero ya no para que fuera quitada. Porque él sabía bien que si Dios quería, él tenía el poder de quitársela. Pero esa no era la voluntad de Dios. Ahora oraba él para que él podría aceptar la voluntad y humillarse bajo la mano poderosa y lograr todo lo que Dios quería que hiciera para el reino en los años que le quedaban. Pedro escribe a las personas que pasan pruebas difíciles. Les dice ahora, será necesario sufrir un poco tiempo en todas clases de pruebas. Primera de Pedro 1:6. El sufrimiento tiene que ocurrir en la vida debido a la caída, a la naturaleza caída del hombre, debido a este mundo caído. Satanás usa el sufrimiento para mal, pero Dios lo usa para bien. Cada día vemos la providencia de Dios, la providencia de Dios nos ha hecho hijos y coherederos con Cristo. Pablo llegó a comprender que había un propósito particular para esa espina en su carne. Pablo estaba en peligro de orgullo espiritual, de gloriarse en sus debilidades, en sus jactancias, en sus conocimientos, en sus habilidades, en sus experiencias, en sus privilegios, en su éxito que tuvo, es tanto éxito. Tenemos que acudir a Dios en nuestra debilidad y clamarle. Cuando estamos débiles, hazme fuerte, Señor. Y en nuestro vacío, pedirle a Dios que nos llene de su gracia. Pablo tenía la misión, arriba de todo esto, tenía todavía la misión de escribir la mayoría del Nuevo Testamento. 13 libros
Yo pienso que tenía algo que ver con Hebreos también, son 13 y medio, no sé, pero 13 libros que escribió él, que se convirtieron en el fundamento de la iglesia durante los siglos, durante 2000 años. La razón mediante del sufrimiento tiene que ver con el pecado restante. Como cristianos hemos sido regenerados, hemos tenido un espíritu nuevo, hemos nacido de nuevo, pero todavía sigue en esta carne un pecado profundo que es resistente. Podría llamar nuestra atención el sufrimiento sobre un pecado en particular. Podría verse tanto en autosuficiencia a volverse menos dependiente de la comunidad de la iglesia y del ministerio de la palabra. Puedes jactarte y pensar, sabes que no necesito la iglesia, no necesito estar plugado, no necesito meterme en las cosas de la iglesia todo el tiempo. Estoy bien unas veces que vaya y ni me plugueo. Y luego te vas del ministerio de la palabra. Entonces el Señor permite que venga un aguijón entre tu vida, y inmediatamente nuestra atención se dirige hacia esta creciente actitud pecaminosa. Por eso, cuando sufrimos, debemos preguntarnos si Dios nos está diciendo algo a nosotros particular. Cuando sufrimos, Dios no quiere que nos concentremos en el sufrimiento y en el problema. Dios quiere que nos concentremos en Él. Y ahí es donde fallamos, hermanos. Andamos como gallinas sin cabeza, andamos todos deprimidos, todos paralizados por un problema, cuando ese problema debe traerte más cerca a Cristo, no más allá de Cristo. Nos enfocamos tanto en el problema y se nos olvida enfocarnos en el Dios vivo. En el Dios vivo. Sufrimiento debe llevarnos a preguntar eso. Oye, ¿es una advertencia de algún pecado que tengo, Señor? De volada, no es que tengo esto, es la persona, no, o sea, te está afligiendo a ti. No es el problema del afligidor, es el problema tuyo. Dios quizás te está advirtiendo. Descubrimos cuál es el propósito de Dios para nosotros en nuestro dolor, al tener que crecer en la misma gracia. Todos, aunque pues seamos dones diferentes. Pero todos necesitamos crecer en la misma gracia, aunque tengamos dones diferentes. Todos tenemos que crecer en gracia como humildad, como la paciencia, como el perdón. Por eso es posible que estemos descuidando de estas virtudes. Y por eso Dios envía a algunos maestros a nuestras vidas, tal como una espina en la carne de un jefe difícil en el trabajo, para que tengas paciencia. O el maestro que Dios te puede mandar es una hija adolescente difícil, o un hijo difícil, o un joven difícil. Te lo manda para aprender dominio propio, para aprender a perdonar, para aprender a confiar en Dios y perdonar. Tal vez incluso alguna forma de dolor físico para aprender a sufrir. Entonces todos sus hijos de Dios tienen un Padre celestial que se preocupa y se nos ha dado un tipo de espinas en la carne para ayudarnos a crecer más a la semejanza de Cristo. También tenemos que crecer en la administración de nuestros talentos y dones. Nos volvemos seleccionistas y eligentes, no, pues nomás yo ayudo acá y en esto, y hasta ahí ayudé. O nomás llego al ministerio hasta aquí, pero no más para allá. El discipulado nomás hasta aquí, no me molestes. Nos queremos estar confortables y no damos todo lo que podemos, por eso la congregación no se beneficia de ellos. Somos orgullosos, perezosos o críticos. Orgullosos, perezosos o críticos. No estamos estimulando esos dones por lo que Dios trae. Por eso Dios trae unas pruebas y sufrimientos, porque nuestra utilidad necesita aumentar. Basta mi gracia
porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En debilidad. Versículo 9. El mismo Señor Jesús le dijo estas palabras a Pablo, y también nos dice a nosotros para enseñarnos. La gracia de Dios se define aquí como el poder de Cristo. Mi gracia, mi poder. Esa es la gracia. Mi gracia es mi poder. La gracia es el amor supremo de Cristo que obra para salvar y santificar a su pueblo. A través de la suficiencia de esta gracia podemos tener el poder de soportar cualquier dificultad, soportar cualquier hostilidad, resistir cualquier tentación que nos hace rebeldes. Poner la otra mejilla, ser liberados de sentir lástima por nosotros mismos, donde nomás para servir a Dios de todo corazón en la debilidad y seguir adelante con la perseverancia. Esta gracia significa que cualquier cosa que la iglesia te pida que hagas, puedes hacerlo para promover el reino de Dios. Obviamente se te pide para promover el reino de Dios. Puedes ser más que vencedor a través de esta gran gracia. Vale la pena soportar las espinas de la vida. Al fin debemos poder y deleitarnos en ello, y por lo tanto, gustosamente, dijo Pablo, me glorío más en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. ¡Wow! Lo hacemos por el amor de Cristo, a Cristo. Ha sido recibido en adopción. Y cuando empieces a ver el amor de Dios por ti, que Él te rescató de su propia ira, y cuando te des cuenta lo que significa verdaderamente esa transacción que se hizo en la cruz, y cuando puedas entender que Dios te ama y se preocupa por ti, cuando ves el perdón de los pecados y te das cuenta de que es algo que te has ganado, algo mucho más que te podrías imaginar, que nada se compara. Que alcancemos esa madurez, hermanos. Que podamos decir, bendita espina de la carne. La espina nos predica que el mal es real, hermanos. Hay mal alrededor de nosotros, que esta vida es breve, que esta vida es frágil, que esta vida no dura para siempre y que la muerte es segura. Algo más importante nos dice que nos preparemos para el último día de arreglar cuentas, cuando cada uno de nosotros da cuenta de Dios a sí mismo, quien juzgará al mundo con justicia. Así que regocíjate mientras sufras, deleítate con tus debilidades. Quiero dejar claro también que esto no es encontrar placer en el sufrimiento autoinfligido, que tú vas a hacerte sufrir adrede, ¿verdad? Que vayas tú a pensar indignamente tratando de ganarte la salvación a través del dolor. Eso no es lo que estamos diciendo. Yo creo que la vida ya trae suficiente. Aprende de mí, dice Cristo. Por tanto, dice Pablo, gozosamente me glorío más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Somos refinados mejor que el oro fino. Estamos siendo transformados en la imagen del Hijo de Dios. Bendita espina, bendita espina. Yo sé que muchos en nuestra congregación están pasando por situaciones difíciles en este momento. Problemas familiares, enfermedades, problemas legales, financieras. Debemos orar para que Dios solucione estos problemas y lo resuelva. Y esperar con fe que Dios lo va a resolver. También debemos aprender todas las lecciones que podamos del sufrimiento y confiar en Dios. Debemos luchar en oración.
¿Cuántas oraciones de Pablo no respondió? Dios no respondió. Hermanos, ¿cuántas veces Pablo se halló en peligros, dificultades, y el Señor lo escuchó y lo rescató? No podemos ni nombrarlas, hermanos. No podríamos ni nombrarlas. Dios nos superará. Dios nos ayudará. Él será nuestra fuerza. No sé por lo que estás pasando, ni cuál puede ser tu espina, pero es importante que te preguntes cómo tu problema podría ser usado para Dios y para ser un mejor siervo a Cristo. Vemos en las Escrituras personas que fueron eficaces y útiles, desde Abraham hasta Moisés, desde David hasta los apóstoles. Cada uno de ellos se volvió más útil en el servicio de Dios porque habían aprendido a confiar en Dios en el sufrimiento y en las dificultades. Vamos a ponernos de pie. Señor, oraba esta mañana en el otro servicio. Se me vino a mente el dicho que dice, es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, podemos todos estar pensando lo mismo ahorita, ¿verdad? Es más fácil decirlo que hacerlo. Somos tentados a lo mejor de decir, es que no sabes lo que estoy sufriendo yo, no sabes lo que tengo. Pero esa asombrosa gracia es lo que le tenemos que pedir a Dios que nos llene. Porque esa gracia es el supremo amor que Dios nos da para que cuando nosotros somos débiles, seamos fuertes en Él. Que podamos ver, Señor, que el rescate que nos diste, Padre, que podamos ver que íbamos hacia la destrucción, Señor, separados de ti para siempre. Pero aún sí, Señor, aunque fuimos pecadores, tú muriste por nosotros. Esa gracia, Señor, que podamos ver que esta vida es temporal y cada vez que sufrimos por ti, Señor, cada vez de que perseveramos en tu gracia, no en nuestras propias fuerzas, no porque somos gente fuerte, no porque aguantamos más que otros, sino cuando sufrimos y perseveramos en tu gracia, estamos acumulando más y más gloria para ti, Señor, en el cielo. Saber de que los años se pasan rápido, saber de que somos frágiles y no vamos a estar aquí para siempre, y que este sufrimiento, Señor, como fue un futuro gozo para ti, Señor, la vergüenza, Señor, que pasaste, igual nosotros, Señor, contigo sufrimos un poco tiempo, que anhelemos tu venida, Señor, que no dejemos que la vida no nos deje ver, Señor, que tú vienes, Señor, que tú has preparado un lugar para nosotros, Señor, que tú vendrás a poner y estabilizar tu trono, Señor, aquí, Señor. Que no se nos olvide anhelar, Señor, y a prepararnos porque tú vienes, Señor. Que no seamos distraídos, Señor, y ver que este sufrimiento es ligero comparado, Señor, a tu maravillosa gloria, Señor, y gracia. Señor, que este mensaje sea algo que penetre en nuestros corazones y nuestras mentes. Y yo sé que todos no estamos ahí, Señor. Yo sé que todos estamos pasando cosas difíciles. Pero, Señor, que nos des entendimiento y que podamos rendirnos a ti completamente, Señor. Rendirnos y decir, Señor, me rindo, vacíame. Lléname de ti, Señor. Lléname de tu gracia, Señor. Ya me cansé de correr. Ya me cansé, Señor, de correr. Señor, lléname de ti. Tu gracia es suficiente. Te agradecemos, Señor. Te amamos, te bendecimos por lo bueno que eres. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.